Bien. Buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la vista de la causa correspondiente a la reclamación ROL R322 del año 2022, caraturado Peñalosa, María Angélica y otros, con Superintendencia del Medio Ambiente. Respecto de la resolución exenta número 7, ROL de 142 del año 2020, de fecha 20 de diciembre de 2021. Para esta audiencia se ha inscrito solo la abogada la reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, doña Stephanie Sáez Cuevas, por 20 minutos. Previo entonces a la vista de la causa de los alegatos, vamos a dar la palabra a la relatora de la causa, doña Francisca Soto, para que nos haga la relación correspondiente. Tiene la palabra, doña Francisca. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante María Angélica Peñalosa junto a 8 personas naturales y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo impugnado es la resolución exenta número 7 del 20 de diciembre del 2021 que aprobó el programa de cumplimiento refundido presentado por L-Trans 2 Sociedad Anónima. A continuación pasaré a resumir los antecedentes de la presente reclamación. L-Trans 2 Sociedad Anónima es titular del proyecto Línea de Transmisión Lo Aguirre Alto Melipilla y Alto Melipilla Rapel, cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental mediante la resolución exenta número 1542 del 21 de diciembre del 2018. Dicho proyecto consiste en la construcción y explotación de nuevas líneas de transmisión, una nueva subestación, ampliaciones de subestaciones y caminos de acceso en las regiones metropolitana y del Libertador Bernardo Higgins. Entre el 15 de abril del 2020 y el 27 de julio del 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente recibió 3 denuncias de María Angélica Peñalosa Ouet, Mario Gebauer Bringas y la Municipalidad de Melipilla en contra de L-Trans por supuestos incumplimientos a la normativa ambiental. Entre el 29 de julio del 2020 y el 13 de agosto del 2020, la Superintendencia efectuó actividades de fiscalización, incluyéndose la inspección respecto de la subestación eléctrica Melipilla y estructuras aledañas, 2 requerimientos de información a L-Trans y la realización de un análisis geoespacial. El 24 de agosto del 2020, mediante resolución exenta número 1511, la Superintendencia ordenó a L-Trans ejecutar una serie de medidas provisionales para evitar el reinicio de los procesos de escorrentía superficial y sedimentación por eventuales precipitaciones, minimizando así el riesgo a la salud y calidad de vida de la comunidad. El 22 de octubre del 2020, mediante resolución exenta número 1, la Superintendencia formuló cargos en contra de L-Trans por incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA del proyecto, conforme lo establece el artículo 35, letra A, de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Lo anterior debido a la constatación de 5 incumplimientos a la RCA del proyecto, 4 de los cuales fueron provisoriamente considerados como graves, de acuerdo al numeral 2 del artículo 36 de la LOSMA. El 23 de noviembre del 2020, el titular presentó un programa de cumplimiento con sus respectivos anexos, el cual se tuvo por presentado mediante resolución exenta número 3 de 26 de enero del 2021. Asimismo, dicha resolución realizó varias observaciones al programa de cumplimiento, lo que conllevó a que el titular presentara con fecha 25 de febrero del 2021 un nuevo documento considerando dichas observaciones. El 17 de agosto del 2021, mediante resolución exenta número 5, la Superintendencia realizó nuevamente observaciones al programa de cumplimiento presentado por L-Trans, quien presentó un nuevo programa de cumplimiento refundido el 7 de septiembre del 2021 en respuesta a las observaciones formuladas por la Superintendencia. Finalmente, el 20 de diciembre del 2021, la Superintendencia dictó la resolución exenta número 7 que aprueba el programa de cumplimiento presentado por L-Trans el día 7 de septiembre del 2021, con correcciones de oficio realizadas por dicha entidad, las cuales ordena ser integradas a una presentación refundida que debe realizar la empresa. Junto a lo anterior, la Superintendencia suspendió el procedimiento administrativo sancionatorio sustanciado en contra de la empresa. El 13 de enero del 2022, la reclamante de autos interpuso una reclamación ante el tribunal en contra de la resolución exenta número 7 del 2021, la cual fue declarada admisible el 1 de febrero del 2022, ordenando a la reclamada a informar. El 21 de febrero del 2022, la Superintendencia evacuó el informe correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley número 20.600. Con fecha 30 de mayo del 2022, L-Trans solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de la reclamada, solicitud que fue acogida por el tribunal mediante resolución de 1 de junio del 2022.
Ahora bien, ilustre tribunal, de conformidad a lo señalado en la reclamación y el informe evacuado por la superintendencia, los argumentos de las partes se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, la reclamante sostiene que la aprobación de medidas para el cargo número 3 son insuficientes para retornar a la legalidad porque no considera la definición de medio ambiente que dispone el artículo 2 de la ley número 19.300. Ello por cuanto la superintendencia no analizó la interacción de la barrera vegetal que no fue plantada con otros componentes del medio ambiente, la cual no solamente incide en el valor paisajístico de la zona, sino también en el comportamiento del suelo. Al respecto, la superintendencia afirma que los criterios para la aprobación de un programa de cumplimiento están determinados en el artículo 9 del Decreto Supremo número 30 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente y no corresponde incorporar en el análisis un requisito adicional en función del concepto de medio ambiente que establece la ley número 19.300. Con todo, podría emplearse dicha definición para el análisis de los efectos generados por la infracción, pero con limitaciones. Agrega que los efectos de relevancia ambiental del hecho infraccional número 3 se analizaron correctamente desde una perspectiva paisajística, atendido lo expuesto en la tabla 7.3.4 de la RCA número 1542 del 2018. En segundo lugar, la reclamante alega que el punto 31 de la resolución reclamada vulnera los artículos 8 y subsiguientes de la ley número 19.300, al permitir que el titular del proyecto eluda el ingreso al SEIA a través de medidas aprobadas por el programa de cumplimiento que modifican la RCA de este. Lo anterior porque para el cargo número 3 del programa de cumplimiento se permite el reemplazo de la medida impuesta por la RCA consistente en plantar una barrera vegetal para realizarla en otras ubicaciones o pintar torres de un determinado color. Adicionalmente, también el considerando 43 de la resolución reclamada aprueba una acción que modifica la RCA del proyecto. En consecuencia, se infringen los principios preventivo y precautorio. Por su parte, la superintendencia rechaza la alegación, precisando que no aceptaba una modificación a la medida mitigatoria, sino que el programa de cumplimiento establece una acción principal correspondiente a la plantación de la barrera vegetal, junto a una acción principal y adicional de pintado de torres. Luego, en caso de acaecer el impedimento señalado para la acción de plantación de barrera vegetal, entonces se contempla como acción alternativa ejecutar las medidas propuestas en la consulta de pertinencia presentada para modificar el considerando 7.3.4 de la RCA número 1542 del 2018. Por otra parte, la reclamada precisa que la acción número 22, respecto al cargo 4, no modifica la RCA del proyecto, sino que se hace cargo de los efectos generados por la infracción, que es similar a una de las tareas de perturbación controlada que compromete la RCA. En tercer lugar, la reclamante sostiene que se infringe el deber de motivación, al existir incoherencia en la decisión de la superintendencia respecto del cargo número 3. Ello porque, por una parte, el titular incumplió la medida de mitigación consistente en la implementación de una barrera vegetal, indicando que se debió a una situación que no dependía de su voluntad. Y, sin embargo, el programa de cumplimiento propone medidas que tampoco dependen de su voluntad. Sobre este punto, la superintendencia aclara que no le cabe calificar la seriedad de la medida mitigatoria que establece una RCA, que en este caso establece una medida que no depende de la voluntad del titular, ya que es la RCA del proyecto la que establece que se requiere un acuerdo previo de los propietarios para ejecutar la medida mitigatoria. Atendido lo anterior, el programa de cumplimiento aprobado contiene una acción alternativa en caso de acaecer el impedimento que la propia RCA contempla, en cuyo caso, para modificar la medida mitigatoria, el titular deberá contar con el pronunciamiento previo del SEA. Finalmente, la reclamante sostiene que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho subjetivo de carácter colectivo, por lo que la afectación de este es de interés de quienes habitan el entorno y no solo del titular que realiza el proyecto. En este entendido refiere que al modificarse medidas comprometidas en la RCA mediante un programa de cumplimiento se vulnera la participación ambiental ciudadana que forma parte del SEIA. En cuanto al petitorio, señalar que en términos generales la reclamante pide al titular al tribunal que se acoja a la reclamación, se deje sin efecto la resolución reclamada y se reinicie el procedimiento sancionatorio. Por su parte, la superintendencia solicita que se rechace la reclamación en todas sus partes y se declare que la resolución reclamada es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condena en costas. Por último, y con esto finalizo, hago presente que el tercero coadyuvante de la reclamada presentó con fecha 27 de septiembre del presente procedimiento sancionatorio de 142 del año 2021 que aprueba el programa de cumplimiento presentado por L-Trans 2.
En primer lugar, quisiera destacar que el programa de cumplimiento cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 del Decreto Supremo número 30 del año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es, cumple con cada uno de los criterios establecidos para la aprobación de un PDC. Esto es, los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad. Hago presente esto porque la reclamación, al impugnar la aprobación del programa de cumplimiento, no cuestiona ni hace referencia a ningún incumplimiento de estos criterios, que son los que la normativa establece precisamente para la aprobación de un programa de cumplimiento. La reclamación se funda o sustenta supuestas infracciones de manera genérica en la Ley 19.300, sin reconducir ninguna de estas supuestas ilegalidades que tendría la resolución que aprueba el programa de cumplimiento a alguno de estos criterios que la ley expresamente establece para la aprobación de los programas de cumplimiento. Ello consideramos deberá ser un motivo suficiente para rechazar la reclamación toda vez que no se controvierte ninguno de los requisitos de aprobación del programa de cumplimiento. Sin embargo, pese a ello, quisiera referirme también a algunos aspectos puntuales de la reclamación, considerando también la relación que acaba de referirse. Uno de los primeros aspectos que reclama la contraparte se refiere a una supuesta infracción de la 19.300, en particular al concepto de medio ambiente que se establece por ella, y esto lo relaciona a las acciones que se asocian al hecho infraccional número 3, referido al incumplimiento del establecimiento de las barreras vegetales, puesto que considera la reclamante que la medida no tendría solamente por objeto el componente paisaje, sino también que incidiría en otros componentes ambientales como el suelo. Por tanto, estima que la eliminación o reemplazo de la barrera vegetal no consideraría el medio ambiente en su conjunto. Al respecto, es importante señalar que la alegación se funda en que se reemplazaría la medida principal establecida en la resolución de calificación ambiental, lo que no es efectivo porque la medida principal del programa de cumplimiento para este hecho infraccional es el cumplimiento de la medida de mitigación establecida en la resolución de calificación ambiental. Se produce una confusión porque se considera en el escrito de la lectura del escrito de reclamación, se considera que la acción número 16, que consiste en la pintura de las torres, en la pintura de las torres reemplazaría a la acción del establecimiento de la cortina vegetal, lo que no es efectivo ya que esta medida se establece como una acción complementaria y no en reemplazo de la medida de mitigación establecida en la resolución de calificación ambiental. Por otra parte, si uno analiza la medida establecida en el punto 7.3.4 de la resolución de calificación ambiental del proyecto, esta señala como único componente el paisaje y establece que su objetivo es disminuir el contraste de las obras existentes mediante la mimetización de las estructuras del proyecto. De esta forma, entonces, la medida de mitigación se establece de forma exclusiva para hacerse cargo del impacto asociado a la intrusión visual que tienen las obras, las torres en este caso, y no se relaciona con otros efectos ambientales. Ahora bien, en este sentido también me gustaría hacer presente que si se estimaba que la medida además se relacionaba con otros componentes del medio ambiente, como podría ser la erosión del suelo, esto obedece más bien a un tema de evaluación ambiental, porque es durante la evaluación ambiental de los proyectos que se establecen las medidas de mitigación, sus objetos, los componentes ambientales para los cuales se establece, y no en sede de cumplimiento o de ejecución del proyecto. Cabe recordar que el objeto de fiscalización de la superintendencia es la resolución de calificación ambiental, debiendo velar por el cumplimiento estricto de acuerdo a las condiciones y medidas que en ellas se establecen, esto de acuerdo a lo que establece el inciso final del artículo 24 de la Ley 19.300, que se ha conocido como el principio de estricta sujeción a la resolución de calificación ambiental. Adicionalmente, la reclamante complementa esta alegación fundada en la relación que existiría entre la medida número 3 con el hecho infraccional número 1. El hecho infraccional número 1 es aquel relativo a la activación de focos de erosión debido al incumplimiento de las medidas asociadas a la estabilización de laderas y taludes. Entonces, la reclamante establece que al reemplazar dado que el hecho infraccional número 1
establecía como medida la revegetación del sector de la ladera del cerro asociado a las torres 3 y 3A, ¿cómo no va a ser evidente la relación que existe con el establecimiento de la cortina vegetal asociado al hecho infraccional número 3? Sin embargo, esta afirmación primero se funda nuevamente en un error, toda vez que el programa de cumplimiento no reemplaza la medida relativa a la cortina vegetal establecida en la resolución de calificación ambiental, y por otra parte, si uno analiza el objeto de la medida de mitigación incumplida asociada al hecho infraccional número 1, efectivamente una de las medidas es la revegetación y no la reforestación, que son las palabras que usa la reclamante. Y esta revegetación se va a realizar en ciertos sectores de del proyecto, no en toda la línea, no asociado a toda la línea, sino en aquellos sectores con mayor susceptibilidad para la activación de estos focos de erosión, lo cual está determinado expresamente así a propósito de la medida. En este sentido, lo que se pretende con la acción asociada al hecho infraccional es sembrar o revegetar el cerro, que corresponde más bien a vegetación de tipo arbustiva y de matorrales, y que esto, la diferencia de la medida de paisaje que pretende plantar árboles con cierta altura que permitan en el fondo servir de barrera vegetal. Por tanto, si uno observa ambas medidas, incluso tienen tipos de vegetación distintas de acuerdo al objeto para el cual estuvieron establecidas. A mayor abundamiento quisiera destacar que no es que para la Superintendencia del Medio Ambiente no sea relevante las interacciones que puedan existir en el medio ambiente, producto de las infracciones que se realicen. Sin embargo, la interacción que se produce podría ser un análisis que es relevante siempre y cuando asociado a la infracción se genere se genera alguna afectación de otro componente ambiental. Pero esto no ocurre en el caso concreto, toda vez que no existe antecedentes que hayan permitido a esta superintendencia determinar la existencia de otros posibles efectos asociados al retardo del cumplimiento de la medida asociada al hecho infraccional número 3, que permita relacionarla con un eventual efecto erosivo, la que por lo demás se produce en otro sector de la torre. De esta forma, entonces, la relación que establece la contraria entre ambas medidas de mitigación, en este caso no es aplicable, toda vez que del hecho infraccional número 3 no es posible derivar otros efectos ambientales que hubiesen hecho necesario considerar otras acciones dentro del programa de cumplimiento. Por lo demás, el reclamo no es pertinente si uno considera además que como acción principal del programa de cumplimiento se mantiene la cortina vegetal. Como otra alegación que se plantea, también sumado al hecho infraccional número 3, se refiere a que la aprobación del programa de cumplimiento implicaría una modificación del proyecto, eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Los recurrentes plantean esta alegación respecto de los cargos 3 y 4, lo que desde ya afirmamos no es efectivo, ya que el programa de cumplimiento no autoriza ninguna modificación ni ningún reemplazo de las medidas de mitigación establecidas en la resolución de calificación ambiental, y por tanto no existe una vulneración a las normas que se pudieran ver infringidas de la ley 19.300. Como ya indiqué, la acción número 16, consistente en la pintura de las torres que permitan mimetizar estas estructuras con el paisaje, no reemplaza la acción principal, que es el cumplimiento de la medida en la resolución de calificación ambiental. Se establece como acción principal entonces del programa de cumplimiento que la plantación de esta barrera vegetal, que corresponde a la misma comprometida en la resolución de calificación ambiental. Se alega de alguna forma que esta acción no tendría una seriedad porque no depende 100% de la voluntad del titular. Sin embargo, así fue establecida en la resolución de calificación ambiental. Sin perjuicio de esto, la Superintendencia del Medio Ambiente advierte esta circunstancia, esto es que se requiere el consentimiento de terceros para la instalación de la pantalla o cortina vegetal, y esto lo advierte como una dificultad del cumplimiento, estableciéndose como un impedimento, y que en la eventualidad de que se produzca, si es necesario reemplazar la medida, esto requiere de una consulta de pertinencia ante el Servicio de
evaluación de impacto ambiental que determine si una eventual medida que reemplace a la medida de mitigación existente requiere o no de evaluación ambiental. De esta forma, la aprobación del programa de cumplimiento no está afectando la normativa ambiental ni los principios de participación ciudadana. Como sabemos, en caso de que de una eventual modificación requiera de una evaluación ambiental, en este caso además contará con las instancias de participación pertinentes. Recordemos también que, dado las características del proyecto, no está en discusión la carga ambiental, por tanto, en caso de ser necesaria una evaluación, esto no afectaría en ningún caso los principios de participación ciudadana. En definitiva, entonces, y de acuerdo a lo señalado, es posible concluir que la resolución reclamada fue dictada de conformidad a la normativa, toda vez que el programa de cumplimiento cumple con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad, toda vez que todas sus acciones permiten hacerse cargo de los efectos derivados del incumplimiento de las medidas o de las infracciones contratadas, no existiendo ninguna alegación respecto a estos criterios que haga suponer que existe alguna ilegalidad asociada a la aprobación del programa de cumplimiento. Por lo demás, y de acuerdo a lo analizado en nuestro informe, y a lo señalado también ahora ante estrados, la aprobación del programa de cumplimiento no genera ninguna vulneración de la ley 19.300, no existe ninguna vulneración al concepto del medio ambiente, ni tampoco se aprueban modificaciones al proyecto, toda vez que la Superintendencia del Medio Ambiente no tiene esta facultad, siendo resorte del Servicio de Evaluación Ambiental. Finalizo mi alegato entonces solicitando el rechazo de la presente reclamación, declarando en definitiva la legalidad de la resolución reclamada. Esto es la resolución número 7, dictada en el marco del sancionatorio de 142 del año 2021. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doña Stephanie. Y entonces ahora vamos a pasar a las preguntas de los ministros, si la hubiera. Ministro López. Sí. Abogada, solo para que quede claro, entonces, el PDC compromete dos acciones principales, ¿cierto? La ID 12 y 16, y la ID 17 es una acción alternativa a la 12, dado que requiere la autorización de terceros para la implementación de I12. Ya, ok, me queda claro entonces. Y en este caso, las comunidades se están oponiendo a la plantación, o sea, a la implementación de la medida. Le pido si puede volver a encender el micrófono. Perdón, disculpe. La comunidad directamente beneficiada por la medida ha presentado cartas a la empresa solicitando el reemplazo de la medida por otras medidas. En este sentido... Pero esas otras medidas no están contempladas en el PDC. Esas medidas fueron contempladas en el marco del programa de cumplimiento como una forma de compensar el efecto del retraso, ¿verdad?, en la implementación de la medida. Y consisten principalmente en el mejoramiento de los muros que separan el condominio de sectores baldíos para mejorar la seguridad del condominio, la iluminación y también la plantación de 60 árboles en áreas verdes, mejorando así, por una parte, las áreas verdes del condominio y también la seguridad, que es una de las principales preocupaciones de la comunidad. Entonces, este argumento de que a través del PDC se podría cambiar una medida de la RCA, ¿cómo la observa usted? Lo que pasa, que estas medidas que son adicionales no reemplazan la medida principal, que es el cumplimiento de lo establecido en la resolución de calificación ambiental. Entonces, en ese sentido no hay una vulneración a ninguna normativa en ese respecto. Y en caso que acaezca el impedimento, lo que establece el programa de cumplimiento es que si se requiere modificar la medida, requiere un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental para determinar una pertinencia. si esto requiere o no, claro, evaluación ambiental. Ok, entonces, y con esto termino. Las circunstancias del artículo 9 del Decreto Supremo 30 fueron analizados absolutamente y se descartó efectos negativos, que es una de las condiciones también que aparecen al implementar alguna medida. O sea, efectivamente, para aprobar el programa de cumplimiento de la superintendencia tiene presente que todas las acciones que se propongan cumplan
con estos criterios que establece el artículo 9 del Decreto Supremo número 30. En ese sentido, lo que se establece en el fondo, dado que la superintendencia no tiene facultades para modificar una resolución de calificación ambiental, que si es que eventualmente no se puede ejecutar la medida comprometida, se haga esta consulta de pertinencia y en definitiva sea el Servicio de Evaluación Ambiental quien defina si eso debe o no evaluarse. Ok, muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro López. Ministra Space, si tiene preguntas. Sí, gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, respecto a la infracción del cargo 3, la modificación al final es solamente, la controversia es respecto a dónde se va a plantar la cobertura vegetal, no hay ninguna modificación respecto al tipo de cobertura vegetal o algo, No, solamente... es solamente respecto del eventual reemplazo de la medida en tanto el lugar o, porque también el reglamento entiende que se reemplazaría por la medida de pinturas de las torres. No hay ninguna alegación respecto de la vegetación o del tipo de vegetación que ahí se iba a plantar. Ya, así no, eso no No es parte de las alegaciones. Y respecto al cargo número 4, se señala en el fondo de que la medida que se establece en el PDC es similar a la original de la RCA. ¿Me puede en el fondo explicar un poco eso? Eso es lo que señala la reclamante, ¿verdad? No, en el fondo, o sea, claro, pero en el fondo, ¿cómo? Porque ellos también incluyen esa infracción como Sí. que no está incumplida, entonces quiero ver la diferencia en el fondo y lo que realmente se cuestiona respecto a la infracción 4, la Sí. perturbación controlada. Lo que pasa que en el fondo, dado que no se realizó la perturbación controlada en el momento que tenía que realizarse, se establece que se realizó por el estudio, por el titular, un estudio de los efectos que generó el no haber realizado esta acción en el momento que correspondía, ya que las obras se realizaron. En ese contexto, entonces, la medida lo que hace es potenciar o mejorar el hábitat para efectos de que en caso de haberse afectado a estas especies que eran de alguna manera beneficiarias de la medida de perturbación controlada, puedan repoblar, reproducirse y facilitar un poco los sitios en los cuales éstas se desarrollan. En el fondo, la medida que se establece permite hacerse cargo del efecto de la infracción generada. Ya, pero en el fondo no establece, o sea, no especifica ninguna falta de suficiencia o de lo adecuado de la medida en sí. Solamente En la en el fondo reclamación, no. se centra en el fondo En la y lo que ha reclamación hecho desde la denuncia es centrarse solamente en que no se cumplió en su momento. Exacto, esa Ya. es de que en el fondo de que habría un reemplazo de medidas, pero no hay una alegación respecto a la suficiencia de la acción. En general, ninguna de las reclamaciones hace referencia a la suficiencia, a la integridad o a la eficacia de las medidas. Ya, perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, ministra Space. Yo por mi parte no tengo preguntas. Se abre la posibilidad, si tiene rectificaciones de hecho, que imagino que no las tiene. No, la verdad. Así que habiéndose cumplido el objeto de la audiencia, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.